Buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro video de consejos y técnicas en la soldadura con electrodo revestido. Hoy vamos a poner en práctica la soldadura de materiales finos como pueden ser chapas, mallas electrosoldadas, metales desplegados, alambres, con materiales de un poquito más de espesor de pared, como por ejemplo caños estructurales, lo que hemos visto antes, perfilería T, ángulo o planchuela en 1/8 de espesor y 3/16 de espesor. Vamos a analizar qué amperaje podemos utilizar para cada situación, qué técnicas podríamos llegar a implementar en algunas situaciones particulares de materiales muy finos. Vamos a soldar con electrodo de 2,5 y de 2, dependiendo cuál sea el ideal para la situación. Y vamos a poner en práctica todo para luego sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a analizar los diferentes amperajes tanto para los electrodos como para las piezas. Por ejemplo, para un electrodo 2,5 dijimos que el promedio, o sea el punto de partida, teníamos 75 amperes. Para un electrodo de 2 milímetros, el promedio, el punto de partida es de 60 amperes. No tienen mucha diferencia uno con otro. Ahora, por ejemplo, para lo que son las chapas, que ya habíamos visto, de calibre 20, vamos a utilizar en este caso 27 amperes, 30. Para un estructural, 48 amperes, 50, de 1,6. Para una perfilería, en este caso una perfilería T, de 1/8 necesitamos 95 amperes, según la regla que sacamos. Ahora, para este tipo de mallas, de 2,5 son los alambres, necesitamos 75 amperes. Para este metal desplegado, que tenemos 1 milímetro de cuerpo en cada sección, necesitamos 30 amperes. Y para este tipo de alambre de 4 milímetros necesitamos 120 amperes. Como se habrán dado cuenta, hay amperajes bastante elevados para el tipo de pieza que son. Esto fue sacado en base a la regla de 30 amperes por milímetro. Por ejemplo, en este tenemos 4 milímetros, o sea que serían 120 amperes. Bien, eso significa 120 amperes para soldarlo a tope y que la soldadura pueda penetrar lo suficiente. Pero en este caso nosotros no vamos a soldar a tope. A lo sumo vamos a soldar a tope con la punta o sobre el otro material. Entonces, nuestros amperajes van a estar limitados por el electrodo que utilicemos y por la pieza base, la más gruesa, a la que vayamos a soldar. Por ejemplo, si vamos a soldar con un electrodo de 2,5 una chapa calibre 20 a una estructural de 1,6, cualquiera sea la medida de lado, vamos a tener en cuenta la medida del electrodo, que es 2,5, 75 amperes, con el amperaje que necesita el caño para ser soldado. Entonces, entre 75 y 50 amperes, tranquilamente, como vimos anteriormente, podemos soldar a 75, pero ya la chapa estaría muy arriba de su amperaje. Entonces, podríamos probar a 60 quizás, 60, 65, que estamos bien todavía para el caño y estamos más cerca de este punto. Tampoco es necesario acercarse tanto por esto que les voy a explicar ahora. Nosotros vamos a utilizar la técnica del ángulo de avance y del ángulo con respecto a la pieza, ¿sí? Vamos a inclinarlo mucho más sobre el material grueso y apenas sobre el material fino, que se vaya formando la soldadura a medida que se va expandiendo y depositando material. De esa manera vamos a lograr soldar estos materiales. ¿Por qué elegí todo este tipo de materiales para explicar cómo soldarlos?
porque son los más comunes en la herrería liviana y los que nos pueden dar productos más variados. Por ejemplo, podemos hacer desde puertas, portones, cualquier tipo de cerramientos, rejas, muebles, todo ese tipo de artículos. Otro caso idéntico al de la chapa es el del metal desplegado, que necesitamos 30 amperes para poder soldarlo, pero tenemos un electrodo de 2,5 por ejemplo de 75 y un estructural a 50 amperes. Entonces tenemos que regularla prácticamente de la misma manera que regulamos para la chapa. Ahora, en el caso de la malla electrosoldada nos da 75 amperes de promedio. Es mucho para esta pieza de alambre. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca superficie y se va a calentar muy rápido. Nuestra pieza, la pieza más gruesa a la que queremos soldar estos materiales finos, nos va a dar la ventaja de absorber ese calor. Pero para absorberlo nosotros tenemos que dirigir el electrodo en cierta posición. Vamos a tener que iniciar la soldadura sobre el material más grueso de mayor espesor de pared, empezar a fundir material para luego extenderlo y desparramarlo en un instante hacia el material más fino. De esa manera lograr soldar sin fundir el material. En total vamos a hacer 6 pruebas, todas con caños estructurales y metal desplegado, malla electrosoldada y chapa calibre 20. ¿En qué consiste? Una prueba va a ser a 60 amperes y otra a 75, una a 60 y otra a 75, así con todos los materiales. Primer prueba sobre chapa calibre 20 y estructural a 75 amperes. Segunda prueba sobre chapa calibre 20 estructural a 60 amperes. Ahora la prueba de la malla electrosoldada con el estructural a 75 amperes. En esta prueba la malla electrosoldada y el estructural a 60 amperes. Metal desplegado y estructural a 75 amperes. Metal desplegado y estructural a 65 amperes. Bien, y ahora vamos con las conclusiones de todas nuestras prácticas de soldadura. Como bien ya saben, hicimos 2 pruebas para cada material, una a 75 amperes y otra a 60 amperes. En primer lugar estaba la chapa calibre 20.
con el estructural de 1,6. Los resultados fueron bastante aceptables, tanto a 75 A como a 60. Ustedes van a ver una imagen ampliada para poder observarlo mejor con algunas acotaciones. Bien, lo que veo acá a 60 A fue suficiente tanto para el estructural como para la chapa. Simplemente hay que posicionar bien el electrodo y, como ven en las filmaciones de la soldadura, yo simplemente me mantengo en la mitad entre el estructural y la chapa, pero apuntando al centro, ¿sí? Ni a uno ni a otro, o apuntando al material de mayor espesor, que sería el caño estructural. En ambas pruebas los resultados son muy buenos. A 75 A está al límite, está muy jugado con el amperaje, porque si nos acercamos mucho a la chapa se funde de más, y el caño, inclusive el caño estructural, ya se nota que se funde de más. La siguiente prueba la hicimos con malla electrosoldada y caño estructural igualmente. En este caso es un caño estructural 25-25, si no me equivoco, pero es lo mismo, es de 1,6. Hicimos la prueba de 60 también y de 75. En ambas pruebas fue bueno el resultado. En la prueba de 60 fue mucho mejor que en la de 75. En la de 75 se fundieron varios de los alambres. Tuve que hacer algunas otras porque las filmaciones no salieron del todo bien. No enfocaba. Entonces probé mucho más de lo que se ve en estas imágenes. Ahora, ¿por qué la chapa sí puede aguantar 75 amperes si tiene menos de 1 milímetro? ¿Y por qué el alambre no puede aguantar 75 amperes si tiene 2,5 milímetros? Simplemente por la cantidad de masa que tiene cada material. En este caso es completo, puede absorber y dispersar el calor, y en este caso es simplemente un alambre. Se concentra todo el calor en ese punto hasta elevarse al punto de que se funde. Entonces, está claro que en materiales de este estilo, donde tenemos alambres, ¿sí?, o filamentos finos, el amperaje debe ser menor que el normal que le damos por el espesor de pieza, lógicamente. Y en materiales como estos, que tienen mucha superficie, el amperaje es correcto, el que se refiere al espesor de la pieza. Tanto en la chapa calibre 20 como en la malla electrosoldada, al igual que en el metal desplegado, utilizamos siempre 2,5, electrodo de 2,5. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el límite de cada material. Y ahora vamos a ver más adelante lo que pasó en el metal desplegado. En sí, para la chapa fue suficiente. Si utilizamos electrodo de 2 milímetros, lógicamente va a ser más sencillo y vamos a tener más seguridad. Y vamos a poder acceder a un amperaje más bajo, que puede funcionar bastante bien. En la malla también podemos utilizar electrodo de 2. Si el de 2,5 funciona, entonces el de 2 funcionaría perfectamente. Ya el de 1,5 no, porque no es suficiente para lo que sería el estructural. Van a notar, o notaron ya en realidad, en las imágenes de soldadura de la malla electrosoldada, que la técnica de soldadura es el electrodo posicionado apuntando lejos del alambre, iniciando la soldadura sobre el caño estructural, y donde se forma el baño de fusión y hay suficiente material, uno se corre hacia el alambre, ¿sí?, se desplaza hacia el alambre por unos segundos y luego corta el arco. ¿Por qué es eso? Para no generarle mucho calor al alambre, que es fino, que ya dijimos que tiene poca superficie y que se va a fundir muy rápido por más que regulemos el amperaje, como ya dijimos anteriormente. Van a ver en las imágenes que sí logramos igualmente soldar a 75, pero es bastante difícil. Entonces, con un electrodo de 2 milímetros y a menor amperaje, vamos a lograrlo mucho mejor. O con el mismo electrodo a 60 amperes, que quedaron muy bien las pruebas. Y en el caso del metal desplegado, que es el más fino que viene,
Usamos la misma técnica. Iniciar el arco fuera, apuntando el electrodo lejos de lo que sería el metal desplegado y luego desplazándonos por unos segundos hacia arriba del material para no fundirlo. De igual manera, las pruebas fueron regulares. Logramos soldar, pero al ser tan fino, tiene 1 milímetro, el mismo arco ya lo está fundiendo antes de que el material lo toque. Entonces, ¿qué nos da por resultado esta prueba? Que para este metal desplegado sería mejor utilizar un electrodo de 2 milímetros o de 1,5. Pero vamos a estar jugados con el estructural, vamos a estar al límite. Si lo tenemos que hacer contra un material de mayor espesor de 1/8, no nos va a servir esos electrodos. Pero otros metales desplegados más grandes, que son los más comunes, este no es el más común, sí vamos a poder soldarlo con 2,5 con la misma técnica. Esa es la idea. Y bien, la idea de hoy era esa, que se pueden llevar una técnica más para soldar diferentes materiales y poder hacer otros productos. De paso, ya vamos formando la idea de cómo regular el amperaje en diferentes situaciones, que no depende simplemente de las piezas o de los electrodos, sino que depende de otros factores. Bien, espero que les haya gustado el video y lo más importante, que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios. Y si no, nos vemos en la próxima.